chicas y chicos de la Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos. No quiero interrumpir a Maru, lo veo muy concentrado en su lectura, pero debemos iniciar con la sesión de hoy. Tendremos un tema interesante para este día. Los textos narrativos. Los textos narrativos, claro, son relatos en los que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y como siempre, hoy estamos con ustedes gracias a una iniciativa del Ministerio de Educación. Acabas de darnos un concepto muy claro sobre los textos narrativos y para reforzar la sesión de hoy, llamaremos al profesor. Buenos días, profesor. Muy buenos días, chicas y chicos de la Pre. Buenos días a Maru, buenos días Cori y excelentes días a todo el Perú. Profesor, hoy queremos reforzar sobre los textos narrativos. Encantado de ayudarlos, así que empecemos viendo algunos tipos de textos narrativos. Ustedes me ayudan, por favor. Estos son algunos tipos de textos narrativos. Cuento, narración breve, con pocos personajes y desenlace rápido. Leyenda, narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Mito, historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Novela, narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Poesía épica, narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Crónica, texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Reportaje, investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Biografía, narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. Muchas gracias, profesor, por esta primera presentación sobre los tipos de textos narrativos, que por cierto, también son recursos que utilizamos en nuestro día a día. Así es. Por ejemplo, cuando enviamos un mensaje de texto en el que contamos una situación o cuando escribimos un post en redes sociales contando nuestras experiencias sobre una situación específica, un viaje, un encuentro, una salida, etc., estamos redactando un texto narrativo. Profesor, al igual que los otros tipos de textos, ¿también tienen algo característico? Por supuesto que sí. Vamos a ver las características de los textos narrativos. ¿Me ayudan como siempre, por favor? Características más relevantes del texto narrativo. Puede ser real o ficticio. En los textos narrativos, lo que se cuenta puede tratarse de algo real o ficticio enmarcado en la fantasía o la ficción. Un ejemplo de texto narrativo real es una noticia, mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes, es decir, pueden ser muchos, pocos o puede tener un solo personaje. Un ejemplo de textos narrativos con varios personajes son los cuentos. Por otra parte, cuando alguien cuenta una historia personal, se trata de una historia con un solo protagonista. La historia tiene un espacio y un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. Un ejemplo clásico son los cuentos que comienzan con Había una vez, un castillo encantado en medio del bosque. Estas son las tres primeras características relevantes de los textos narrativos. Como podemos ver, están situadas en el contenido del texto y sus personajes. Porque en los textos narrativos podemos hablar de nosotros mismos o podemos contar con muchos personajes. Continuemos viendo otras características. Narra una acción. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones, a su vez, tienen un fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro, etc. El autor del texto puede ser el narrador de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser, a su vez, quien narra los acontecimientos desde la primera, segunda o tercera persona. Cuando una persona envía un mensaje de texto contando algo que le pasó durante el día, se convierte en autor y narrador al mismo tiempo. Tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo, como las noticias periodísticas, de enseñanza
las moralejas de los cuentos o de entretenimiento, novelas, etc. Veo que estas características están considerando la acción del texto, la posición del autor y el objetivo del texto. Exacto, Amaru. Es una buena apreciación sobre estas tres últimas características, porque no debemos olvidar que los textos narrativos tienen que escribirse en tiempo pasado y presente. Cuando decimos, por ejemplo, érase una vez una niña muy hermosa que iba al bosque, el inicio del texto está en tiempo pasado, érase una vez, pero la descripción de la niña puede estar en tiempo presente. Profe, disculpe, ¿también tienen entonces una estructura especial? Así es, Cori. La estructura del texto narrativo es la siguiente. Estructura externa. Se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, en tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Estructura interna es la manera de organizar la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Tiene tres partes. Introducción. Aquí se presenta el lugar, tiempo y personajes de la narración. Por ejemplo, una tarde de otoño en Ayaviri descubrí que había cambiado para siempre. Nudo. Es la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes. Por ejemplo, ya en el aeropuerto y con todo listo para comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado su identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. Tenía que recuperarlo sin ser detectado por los agentes. Desenlace. Es la conclusión de la historia. Por ejemplo, y entonces despertó. Todo había sido un extraño sueño. Excelente, profe. No se muevan, chicas y chicos, que ya volvemos. Muy bien, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Continuemos. Díjole Minerva, la diosa de los brillantes ojos: vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieras. Y me envía Juno, la diosa de los nibios brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar, no desenvaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. ¡Qué hermoso ejemplo de poesía épica, Cori! Este texto narrativo, precisamente, trata de los dioses y sus múltiples actividades. Además, están muy remarcadas las características que acabamos de apreciar. Gracias, profesor. Uno de mis pasatiempos favoritos es leer poesía épica. Por cierto, ¿qué estará haciendo Amaru? Estuve buscando en mis archivos una crónica que me provocó algo de curiosidad. Crónica. Hace 2 horas, cuando todo comenzó, la gente no gritaba. Nadie levantaba los puños ni cerraba los ojos, ni miraba el escenario con arrobo. Hace 2 horas, todos hacían un ensayo general de histeria de bajo voltaje allá en la calle cuando ellos, 5 gafas oscuras, pantalones de cuero, bajaban de la limusina alquilada, polarizada, vieja, entre el humo de los chorizos que se asaban en los puestos callejeros. Hace 2 horas, cuando todo comenzó, la gente aplaudía un poco y nada más. La gente gritaba un poco y nada más. La gente bailaba un poco y nada más. Esto se escribió cuando se presentaron los imitadores de Freddie Mercury y su banda con motivo de la película. Muy bien. Ambos han hecho un muy buen trabajo hoy. Gracias, Amaru. Gracias, Cori. Gracias, chicas y chicos de la Pre, por estar conectados a esta sesión de razonamiento verbal. Yo tengo que salir. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias a usted, profesor, por el reforzamiento de hoy. Nos vemos en una próxima reunión. Bien, chicas y chicos, el profesor nos ha señalado los diversos tipos de textos narrativos, cuentos, leyendas, mitos, novelas, crónicas, reportajes, etc.
Entonces, reforzaremos con situaciones para luego contestar las preguntas que podrían venir en un examen de admisión. Algo muy importante que recordar son sus características que están conectadas al contenido del texto: personajes, tiempo y lugar, posición del autor. Asimismo, el narrador puede ser uno de los personajes de la historia. Los textos narrativos se elaboran con la finalidad de informar algún acontecimiento real o ficticio. Excelente, Cori. Estamos muy sincronizados. Así que vamos a iniciar las situaciones de hoy para que nuestras amigas y amigos de la Pre nos acompañen a resolver preguntas tipo examen de admisión. Vamos a ver el siguiente texto. Hay cantidades de imágenes y estatuas de Micaela Bastidas en el Perú y en Bolivia. Y muchas se pueden ver en el internet, pero la verdad es que no sabemos exactamente cómo era. Hay descripciones, pero no hay retratos de la época. Y si los había, desaparecieron durante las muchas décadas cuando se suprimía toda mención del esfuerzo heroico de liberación y autodeterminación andina, sobre todo de las mujeres que participaron. Clorinda Mato de Turner, la periodista peruana del 19, autora de la novela Ave sin nido de 1889, vivió en Tinta, centro de militancia de Túpac Amaru, durante los años de su matrimonio con José Turner, de 1871 a 1883, y escribió una obra dramática sobre Túpac Amaru que se estrenó en Arequipa en 1884 y luego en 1888 en Lima, donde fue publicada en 1892. Es un melodrama conmovedor de amor y traición, lleno de simpatía por la causa indígena y de indignación ante su opresión por los españoles, obsesionados por el oro. Ahora veamos la segunda parte del texto. Exactamente lo que estaba pasando en 1780 en el Perú, España sufría de problemas económicos severos y pedía más y más de sus colonias. Para ello, doblaban los pagos que debían entregar a los administradores y exigían más impuestos, repartos y mitas, y compras no voluntarias de productos españoles. Pero, un siglo después de la rebelión de 1780-1781 contra las injusticias españolas, ni Clorinda Mato, mujer de mucho coraje y atrevimiento, osó utilizar el nombre de Micaela Bastidas en un personaje activo en la rebelión. En su obra de teatro, Túpac Amaru, en cambio, sí figura como un reformador militante, y eso también fue un acto atrevido. Pero el nombre de su amada se cambia a Ima Sumac, también el título de la obra. Ni 100 años después se podían dramatizar las hazañas de la mujer que casi logró la derrota de la ocupación española del Perú andino. Como algunos ya conocemos en esta crónica, se narra la historia de una gran mujer que por muchos años se mantuvo oculta su valiosa participación en la independencia de nuestro querido Perú, que pronto estará celebrando sus 200 años de este hecho histórico. Muchos de nosotros no tendremos oportunidad de vivir otro centenario, así que aportemos todo lo que está a nuestro alcance para que esta fiesta de libertad pueda darse con toda la seguridad y armonía que necesitamos. Pronto cumpliremos 200 años de independencia y muy contentos celebraremos este centenario tomando todas las medidas de bioseguridad. Pero ahora vamos a responder las preguntas sobre el texto. 1. En el texto militante se relaciona con una persona que A. Idea las estrategias empleadas en la rebelión. B. Lidera las políticas españolas contra los indios. C. Tiene deseos de realizar reformas en su país. D. Participa activamente en un proceso de cambio. En esta primera situación nos solicitan relacionar la palabra militante con un concepto más apropiado. Entonces, vemos que en cada alternativa nos dan una idea del concepto más apropiado. Así tenemos que en la primera alternativa señala: idea las estrategias empleadas en la rebelión. Hasta la primera parte de la idea podría ser la respuesta, pero nos menciona que es para la rebelión. Con eso no podría ser correcta la alternativa. La alternativa B dice: lidera las políticas españolas contra los indios. Del texto podemos definir lo contrario porque señala a Túpac Amaru como el militante.
Miremos la tercera alternativa que dice: tiene deseos de realizar reformas en su país. El militante no está señalado como la persona que solo desea. Por el contrario, es la acción. Y finalmente, tenemos la última alternativa. Participa activamente en un proceso de cambio, concepto que define claramente a un militante. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa D. Participa activamente en un proceso de cambio. No se muevan, que ya volvemos. Ya estamos aquí para continuar con las preguntas del texto leído. Vamos a ver entonces. 2. ¿Cuál es la intención de la autora al mencionar la obra dramática de Clorinda Matto de Turner? A. Informar sobre una obra en la que se recoge la importancia de la rebelión de Micaela Bastidas para la independencia del Perú. B. Resaltar la importancia de las representaciones posteriores de Micaela Bastidas para la construcción de la imagen que tenemos hoy. C. Reforzar la idea de que, incluso muchos años después, los autores no se atrevían a escribir de manera explícita sobre Micaela Bastidas como participante activa e importante de la rebelión. D. Presentar un caso resaltante en el que Micaela Bastidas fuera la protagonista de una historia, pero con un nombre cambiado. En esta situación se plantea la intención de la autora. Hagamos un análisis de todas las alternativas. Veamos la alternativa A. Informar sobre una obra en la que se recoge la importancia de la rebelión de Micaela Bastidas para la independencia del Perú. Pensemos un poco. ¿Será solo informar o tendrá una connotación más relevante? Por las propuestas en el texto, tiene una connotación más importante. Así dejamos de lado esta alternativa y pasamos a la B. B. Resaltar la importancia de las representaciones posteriores de Micaela Bastidas para la construcción de la imagen que tenemos hoy. Resaltar las acciones de Micaela Bastidas. Creo que la intención en el texto no necesariamente es resaltar a Micaela Bastidas. Veamos qué pasa con las otras alternativas. Pasemos a la C. Reforzar la idea de que, incluso muchos años después, los autores no se atrevían a escribir de manera explícita sobre Micaela Bastidas como participante activa e importante de la rebelión. ¡Ajá! Esta alternativa es más coherente con las propuestas del texto, pero me falta la última alternativa. D. Presentar un caso resaltante en el que Micaela Bastidas fuera la protagonista de una historia, pero con un nombre cambiado. Presentar un caso donde Micaela Bastidas es la protagonista, pues definitivamente esta no es la intención de la autora. Así que la respuesta correcta es la alternativa C. Reforzar la idea de que, incluso muchos años después, los autores no se atrevían a escribir de manera explícita sobre Micaela Bastidas como participante activa e importante de la rebelión. Bravísimo, Amaru. Acertaste con la respuesta. Ahora me toca resolver la tercera situación. La autora del texto se expresa de Micaela Bastidas con un tono predominantemente A. Elogioso. B. Aclaratorio. C. Incrédulo. D. Adulador. Bien, me tocó una situación inferencial. Aunque parece muy fácil, debemos tener cuidado con responder este tipo de situaciones. Así que veamos todas las alternativas. Primero, señala que la autora se expresa en un tono predominantemente elogioso. Podemos apreciar que en todo el texto la autora elogia las acciones realizadas por Micaela Bastidas. Revisemos las otras alternativas. Dice aclaratorio. Tanto como aclarar las acciones de Micaela Bastidas no das a entender. Tono incrédulo. De hecho, que este tono no utiliza la autora del texto. Tono adulador. La autora no adula las acciones de Micaela Bastidas, así que nuestra respuesta está en la alternativa A, elogioso. Excelente, Cori. Continuemos con más situaciones.
Vamos a ver la siguiente. 4. Es una paráfrasis adecuada para ni 100 años después se podían dramatizar las hazañas de la mujer que casi logró la derrota de la ocupación española del Perú andino. A. Ni siquiera durante el siglo siguiente era posible generar drama a partir de las acciones llevadas a cabo por la mujer que casi termina con la ocupación española en el Perú. B. 100 años después de que Micaela Bastidas casi terminara con los españoles que se encontraban en el Perú, se dramatizaron sus hazañas. C. Aunque hubiese transcurrido un siglo, estaba prohibido presentar en una obra las aventuras de las personas que contribuyeron a terminar con la ocupación española. D. Nadie se atrevía, incluso pasado un siglo, a representar las proezas de Micaela Bastidas, quien estuvo cerca de terminar con el dominio español sobre el Perú. Nos piden en esta situación parafrasear la frase ni 100 años después se podían dramatizar las hazañas de la mujer que casi logró la derrota de la ocupación española del Perú andino. Vaya que esta situación es algo compleja, pero con la ayuda de las chicas y los chicos de la pre lograremos encontrar la respuesta. Analicemos la alternativa A. Ni siquiera durante el siglo siguiente era posible generar drama a partir de las acciones llevadas a cabo por la mujer que casi termina con la ocupación española en el Perú. Podríamos inferir que esta paráfrasis es la correcta, pero un detalle importante de la paráfrasis deja sin efecto a esta alternativa: generar drama a partir de las acciones llevadas a cabo. Esta parte de la paráfrasis deja sin sentido de lo que el texto original nos quiere señalar. Ahora vemos la alternativa B. 100 años después de que Micaela Bastidas casi terminara con los españoles que se encontraban en el Perú, se dramatizaron sus hazañas. Esta paráfrasis menciona que Micaela Bastidas fue la única mujer que terminó con los españoles y en el texto, si bien es cierto, habla en singular y trata de Micaela Bastidas, no señala que fue la única mujer en ayudar a retirar a los españoles. Esta alternativa no podría ser la respuesta. Nos toca analizar la alternativa C. Aunque hubiese transcurrido un siglo, estaba prohibido presentar en una obra las aventuras de las personas que contribuyeron a terminar con la ocupación española. Esta paráfrasis señala como aventura las hazañas realizadas y además indica que existía prohibición de hablar de cualquier persona, pero la prohibición era solo de las mujeres. Finalmente, veamos la alternativa D. Nadie se atrevía, incluso pasado un siglo, a representar las proezas de Micaela Bastidas, quien estuvo cerca de terminar con el dominio español sobre el Perú. Como podemos apreciar, en esta paráfrasis encontramos la idea central de la frase original. Por lo tanto, tenemos como respuesta la alternativa D. Gracias por estar conectados. Puedes ingresar a la página web de la Pre Aprendo en Casa, que aparece en la pantalla para resolver más situaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!